Latinoamérica Unida. Eh, Buenas noches con todos ustedes, queridos miembros de comunidades financieras, de economía y traders en América Latina, habla hispana en general. Sean ustedes bienvenidos a una nueva serie de los webinarios educativos TRMX, Educación Financiera Pura y Dura. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche tenemos un tema muy especial relacionado, un tema candente al COVID-19, al famoso coronavirus. Tenemos a Andrés Moreno esta noche con nosotros, él es colombiano. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Yo siempre agradezco sobremanera a los panelistas, a los invitados, porque ellos de muy buen agrado están aquí para compartir las visiones sobre distintos temas. Y a ustedes que están asistiendo al webinario, a la sesión en vivo y que posteriormente también ven el video en YouTube. A propósito, el video estará disponible en nuestro canal de YouTube también en los próximos días, ¿no? Gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo solamente organizo, pero realmente sin los panelistas no pudiera haber nada de esto. Bienvenidos. El webinario de esta noche, el título es El falso dilema, salvar vidas o salvar la economía. Vamos a presentar formalmente entonces a Andrés, ya es un viejo conocido de la casa nuestra. Es economista de la Universidad del Rosario, es máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial en la Universidad de Barcelona, IEAE, Business School de Madrid. Habitualmente él genera contenidos, es columnista y fuente de consulta para medios de comunicación especializados en economía y mercado bursátil como Diario La República, Revista Dinero, La Nota Económica y otros en el extranjero. Es conferencista en universidades y seminarios sobre temas del mercado de valores colombiano y finanzas personales a nivel nacional. Es también trader con portafolio propio en la Bolsa de Valores de Colombia y en las bolsas de Estados Unidos. Y también es consultor en manejo de riesgos en gestión de portafolios. Bienvenido, Andrés, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. @Patonet, muchas gracias por la invitación y por estos espacios para que todos podamos hablar, desahogarnos, preguntar. Realmente creo que esa es como la 10ª conferencia a la que asisto sobre coronavirus, sobre economía. Todos los días leemos horas y horas al respecto y es bueno organizar algunas ideas y decidir realmente o pensar qué es lo que vamos a hacer a futuro. Nadie tiene la verdad revelada, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero sí es necesario poner unos puntos muy claros. Para arrancar oficialmente, entonces, damos también un agradecimiento muy especial y fraterno a CIF, es el Centro de Estudios en Inversión Financiera. Ahí tienen su página web, safe.pro. Tienen los números de teléfono también y el email, si pueden contactarlos. Ellos tienen muy buenos productos financieros, tienen asesorías, tienen cursos. Visítenlos. Gracias a ellos podemos disfrutar de la plataforma Zoom para 500 asistentes en esta serie de webinarios. Dicho todo esto, presentado nuestro expositor, un breve disclaimer. Una aclaración, todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente, nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendación de compra o venta de valor alguno. Y con esta aclaración, una recomendación adicional, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube de los webinarios educativos TRMX, pondré el link en el chat dentro de un momento. Mi querido Andrés, entonces quedas tú con la libertad para que compartas tu pantalla y empecemos oficialmente. Gracias. Bueno, gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. Dice, el anfitrión inhabilitó la función compartir las pantallas de los participantes. Estoy como participante. No me, Ok, bueno, ya. ahí ya, perdón. Ya, tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Gracias de nuevo por la invitación. Preguntas que tengan las pueden poner en el chat y pues hablamos ahí con Patricio para que las hagan. No sé quién se inventó lo de vida subeconomía. Parece que no fue solo en Sudamérica, parece que es un tema mundial.
Y realmente es lamentable que siempre se tenga que llegar a este tipo de situaciones donde se tiene que escoger una cosa o la otra, y esto es completamente falso. Ya llevamos la mayor parte del mundo 2 meses en cuarentena. Algunos países llevan más tiempo. Los países latinoamericanos, como ustedes saben, aprendimos de lo que pasó en Europa. Algunos hicimos mejor la tarea, otros no. Pero todos los días con amargura vemos que el virus sigue entre nosotros. 800 contagiados hoy en Colombia. Van a ser en 3 días 1000. En Ecuador igual, en Argentina, en Brasil. Llevamos 2 meses encerrados perdiendo el tiempo. ¿Por qué si estamos encerrados la gente se sigue contagiando? No, porque es que los pobres sí tienen que salir, los choferes, las personas de domicilios, ellos se están infectando. Falso. En Colombia han multado cualquier cantidad de miles de personas por andar en la calle incumpliendo la cuarentena. La verdad es que todos hemos aprendido. Nadie sabía qué iba a pasar. Nadie sabía cómo manejar esta situación. Lo que sí es cierto es que tenemos en la región, salvo Brasil, la menor cantidad de contagiados. ¿Y eso es bueno o malo? Depende, porque es que realmente el virus es omnipresente, el virus no se va a ir. El presidente de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de México, no van a abrir la economía cuando digan, uy, hoy no hubo contagiados, salgan. Eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar absolutamente nunca. Van a tener que abrirlo en pleno pico seguramente. Pero el pico no depende del presidente ni del gobierno, depende de nosotros. La gente en la calle, yo he visto gente en las esquinas como si nada. Hoy es festivo, este fin de semana es festivo en Colombia, y una cantidad de carros multados yéndose a los pueblos a repartir el virus por todo lado. Las personas ya colapsando Transmilenio. No han hecho caso, no han hecho caso. Y no son los que necesitan trabajar, es cualquier cantidad de personas. Entonces, la invitación de esto es para hacer algunos análisis sobre las cifras y entender que si no abrimos la economía, los muertos que va a traer esta tragedia posteriormente van a ser peores de 20, de 60, de 100 coronavirus. Yo no sé por qué algunas personas no entienden y desde la comodidad de la casa de sus papás o de su propia casa dicen que cualquier persona puede hacer teletrabajo. La vez pasada un muchacho en Twitter me decía, no, yo no conozco a nadie que no tenga un teléfono inteligente. Aquí cualquiera se puede conectar, hacer conferencias. Miren, no entienden que somos unos países que vivimos del comercio, que vivimos de la informalidad. Nosotros no somos Suecia, nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos Suiza, no somos Australia. La gente en Colombia y en varios países de la región viven de lo que trabajen en un día, en 2 días, en 3 días. Las empresas no tenían para pasar más de 2 meses. Y entonces no, hay que cuidar las vidas. Claro que sí, pero es que la función no es del gobierno, es suya. Usted deje de estar en la calle, cuídese, busque la manera de trabajar desde la casa y si va a salir, bicicleta. Use otros transportes diferentes a las horas pico en Transmilenio. Aquí los alcaldes han tratado de que las personas tengan, por ejemplo, otro tipo de horarios para trabajar. Esta información fue recién sacada. Llegamos a 5 millones de casos confirmados en el mundo, pero es que esa cifra es falsa. Hay muchísimos más contagiados que nunca se han hecho pruebas o que no saben que están contagiados. Esa cifra es mucho más alta. Muchísimo más alta. Esta es la cifra de las personas que se han hecho pruebas. Yo les pregunto aquí entre los 50, 60 que somos, ¿quién se ha hecho pruebas? Yo no conozco a nadie, mi familia no se ha hecho pruebas, yo no me he hecho pruebas. He podido tener coronavirus y no sé, mi hijo, nadie sabe que tiene coronavirus. A lo mejor lo hemos tenido ya hasta lo hemos pasado, pero fuimos asintomáticos. Y ya hay estudios de personas que están diciendo, estudios serios, lo que tenemos que exigir, que las personas que ya estuvieron contagiadas tienen inmunidad. Ellos que salgan a trabajar entonces, pero no los bloqueemos.
5 millones de casos confirmados, pero les puedo asegurar que eso no es ni siquiera el 5% de lo que ha pasado realmente entre las personas que se han contagiado. De ellos, sacar una estadística de confirmados y muertes es ridículo. Ustedes, algunos dirán, no, eso es más o menos el 8%, de la gente que se contagia se muere. No, 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 ¿cómo se les ocurre? Las pruebas no se han hecho en el mundo como tienen que ser, pero lo que sí les puedo decir es que esos confirmados, ¿cuántos han recuperado? La mayoría se recuperan. Hay una gran cantidad de gente asintomática. Miren, les digo una cosa, este tipo de virus no es resistente al agua. Se ahogan. Entonces la mejor manera es que todos nos metamos 15 días debajo del agua. ¿Saben qué termina pasando? Nos morimos todos porque ninguno de nosotros resiste más de 5 minutos. Pero lo que sí pudimos hacer es meternos un minuto para aprender, para leer, para educarnos, para generar conciencia, para que los gobiernos instalen el tema de salud en los hospitales, para prepararnos para lo que viene. Pero realmente la cifra de contagiados del mundo no son 5 millones. Esto no es como los zombies, que usted puede identificar, este zombie, este está muerto, este no, o que le sale a usted una línea acá. O los casos de embarazos, pues está embarazada, pues se puede identificarlo. No, es la gente que se ha hecho pruebas, pero millones de personas no se han hecho pruebas y no les ha pasado absolutamente nada. Entonces, la única manera, como es tan difícil que millones y millones de personas en el mundo se hagan la prueba, lo mejor es que usted tenga su aislamiento social. Véase solamente en su casa, con su hogar, no reciba nada, no reciba a nadie, lávese las manos. El mundo cambió, el mundo nunca va a ser exactamente igual. Esto es un dato que salió a nivel mundial, salió ahorita a 10 de la mañana, pero lo publicaron el Ministerio de Salud de Colombia. Y todavía uno encuentra en redes personas que asocian el caso de confirmados con muertes. De hecho, hoy hay un aviso así de grande en la prensa. Y voy a hablar de Colombia. 800 contagiados en Colombia, cifra récord. ¿Ustedes creen que hay 800 contagiados en Colombia nuevos? Por Dios, hay miles, cientos de miles. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Las personas tienen mucho miedo. Yo tengo miedo. Ustedes tienen miedo. Tengo miedo de morir. Tengo 40 años. Tengo una esposa. Tengo un hijo de 1 año que no quiero que se muera. Tengo a mis papás de 70 años que no quiero que se mueran. Mis abuelos viven. Tienen 104 años y viven aquí en Bogotá y no quiero que se mueran. Esto es una prueba de la humanidad impresionante, pero yo no puedo desde mi posición diciendo, yo puedo trabajar en casa, no quiero que nadie se meta con mi familia, que todo el mundo esté en cuarentena hasta diciembre, porque es que los muertos que van a venir después de este coronavirus van a ser impresionantes. Como economista, jamás había visto lo que he visto en materia de economía durante estos últimos 2 meses. No solo por el petróleo negativo, que no es solamente culpa del coronavirus, el dato de empleo en Estados Unidos, el desempleo mundial, la gente con hambre, los indicadores de violencia que se van a venir en los países como los suramericanos son todo lo que ustedes se pueden imaginar. Los ladrones no están en cuarentena, señores. Y eso lamentablemente, Andrés, perdona, eso lamentablemente la gente todavía no lo percibe. O sea, toda esta represión social que hay en la gente pobre, sobre todo en Latinoamérica, cuando ya salgamos nuevamente, va a ser muy peligrosa porque ellos tienen necesidades económicas muy grandes en este momento, ¿no? Confinados Tienen hambre. 30 días. Y es muy fácil decir, la culpa es del gobierno, porque es una estrategia política. La culpa no es del gobierno, la culpa es suya. Obviamente, ahorita les voy a mostrar los indicadores de pobreza reales, de cómo venían cayendo a nivel mundial, de cómo la tarea, sin ser perfecta, y con unos indicadores de corrupción impresionantes, cómo venía cayendo el tema de desigualdad, a pesar del desafío que había en Latinoamérica. Les voy a contar una cosa, hace 15 días tuve que salir de mi casa por un tema, una calamidad doméstica,
parqué el carro al frente de la casa de mis papás, entré un momentico, bajé unas cosas, me robaron la llanta del carro. Eso no pasaba hacía 15 años. En 5 minutos, en cuarentena, un domingo, 3 de la tarde. Tengo una cantidad de videos en Bogotá de cómo se están entrando ya los apartamentos ladrones, 6, 7, 8 personas encapuchadas. Y la realidad es que lo que tienen hambre, es lógico. Son personas que vivían del día a día, o yo no sé de qué vivían, porque acá hay mucho comercio. En Latinoamérica hay mucho comercio. Y usted no se imagina la cantidad de muertos que va a poner esta locura. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio. Revisen a sus líderes políticos, no importa la fijación política que tengan. Y revisen quiénes están hablando de más cuarentena, exigiéndole al gobierno, más temas, salud primero que economía. Y guarden esos mensajes. Y hablamos en año y medio, cuando empiecen las campañas políticas. Y se van a dar cuenta que van a aprovechar toda la represión mundial, toda la caída mundial de la economía, para empezar a hacer politiquería. Y empezar a decir, ¿vieron? Que es que los que ustedes los manejan, los políticos no hacen nada, y van a empezar a ganar votos. Porque esta es la manera, con populismo. Ah, usted no tiene que comer, venga, yo lo voy de comer, tranquilo. Venga, yo lo voy de comer, no se preocupe. Entonces, claro, es una estrategia. Vengan esto. Empecemos un poco más, porque la presentación era muy larga, pero como solo tenemos una hora, me tocó recortarla bastante. Influenza, este gráfico lo saqué de Guillermo Valencia, que es un tuitero importante, hablando sobre la pandemia, sobre la influenza en influenza que hubo en Europa en los años 1918, 1919, hace unos 100 años. El pico más grande fue en la segunda etapa de muertes. Londres, Nueva York, París, Berlín. Entonces ha tocado ir hasta hace 100 años a ver qué es lo que pasaba, cómo fueron los muertos y cómo se comportaron. En ese momento, en esa época, bueno, de pronto Londres y París estaban muy unidos y Nueva York, todo el mundo estaba muy metido, no había tratamientos, no había tanta tecnología como ahora. Pero realmente lo que quiero mostrarles es que hay picos y hay curvas. Y en la medida en que nosotros tengamos defensas, en que nosotros manejemos mejor nuestro sistema inmunológico, nos va a ir mejor. El virus solo tiene una cura o una manera de protegerse y no es la cuarentena, es el sistema inmunológico. Lo mejor que nos puede pasar a todos es que salga una vacuna, un tratamiento, como lo llamen, no sé. Pero realmente no es aislándose, no es generando pánico. ¿Ustedes cómo le van a decir a millones de personas cuando esta locura pase, que les tocó cerrar sus negocios, sus restaurantes, sus productos, que les tocó familias enteras con niños quedarse en la miseria absoluta por un virus donde ellos nunca los iban a contagiar, nunca se iban a contagiar, donde sus vecinos jamás se iban a contagiar y donde realmente la mayoría de la población, pero les digo que más del 99% jamás les va a pasar nada. Entonces van a decir, es que ese 1% no vale. Claro que vale, pero es que la cantidad de muertes que van a llegar después de esta locura, ahí sí no los va a frenar nada, ahí sí no va a haber cuarentena, ahí sí no va a haber ayudas del gobierno, no va a haber absolutamente nada. Vamos a enfrentar la peor crisis mundial de la historia, pero en nosotros está volver otra vez a recuperarnos. Yo les digo una cosa, ustedes vieron el dato en Estados Unidos de los desempleos y en 2 años hablamos, van a ver la manera en que ellos se recuperan. Para avanzar un poco más, cómo la gente muere cada día, eso se ha hablado de todo y hay gráficas, todo el mundo se puso en cuarentena a hacer gráficos de que se muere la gente. Entonces algunos ponen de abortos, otros ponen de no sé qué, enfermedades cardiovasculares, cánceres, respiración, demencia, diabetes. No quiero decir que el coronavirus es unos muertos más, no. Lo que yo quiero decirles es que miles de personas se mueren de hambre todos los días y a nadie le importaba y nadie hacía nada. Miles de niños se mueren de desnutrición todos los días. Es gravísimo y nadie hace nada ni a nadie le importa nada. Pero con coronavirus, esos muertos sí importan. Y entonces hay que acabar con la economía y con todas las cosas. Tengan mucho cuidado. Un líder político en Colombia dijo hace 2 días
que el virus llegó a Colombia por los ricos que estaban viajando en Europa y contagiaron aquí a los pobres. Eso también lo dijeron por acá. Realmente yo creo que eso es ser uno miserable en la vida. Creo que eso es hacer politiquería con la vida de las personas. Las primeras personas que se identificaron en los países que estaban contagiadas fueron las primeras en hacerse pruebas de saber que estaban contagiadas. Pero eso habían miles ya contagiados. El virus no tiene estrato y no respeta a nada ni a nadie. Entonces, yo creo que todos esos temas políticos, pónganlos de lado, anótenlos. Uy, este político está diciendo esto, porque ahorita van a empezar a promocionar sus ideas. Recordemos que veníamos en un despertar latinoamericano, protestas en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, México, contra los gobiernos, bien hechas, bien fundamentadas en algunos casos. Realmente sí ha faltado que se hagan cosas mejores en esa época, pero había una tarea de saboteo impresionante a las empresas. Acá hay personas que ustedes pueden ver en redes sociales. Saque sus ahorros de tal banco, saque sus ahorros de las pensiones, páselo a la pensión estatal. Rappi está generando trabajo, pero está acosando a los empleados. No más Rappi. Saboteamos a los bancos, a las multinacionales. No más Coca-Cola. Ahorita, que lleguen tasas de desempleo del 20, del 30, del 40% en los países, lo que se va a rogar es que ojalá lleguen las empresas y las multinacionales a que usted tenga a quien pasarle su hoja de vida para que lo contrate. Pero si a las empresas les tiramos pies, a los ricos del país, nosotros necesitamos que en Latinoamérica hayan más multimillonarios para que generen más ideas, más progresos. ¿Ustedes se imaginan a Bill Gates, a Elon Musk, aquí en Colombia o en Ecuador o en Venezuela? Y todo el mundo envidioso con ellos porque les va bien, porque hacen acuerdos con los gobiernos para que les vaya bien. O sea, es que es un tema ridículo. Casos de las muertes en Estados Unidos, algo similar a lo que ya habíamos visto antes, cáncer, otro tipo de enfermedades que no tienen por lo pronto que ver con coronavirus. Pero bueno, miren aquí esta estadística que les quiero mostrar y quiero que entiendan lo de las curvas. Muchas personas cogen el Excel, empiezan a jugar con los contagiados y hacerle gráficas y creen que la curva es que cada día hay más contagiados, entonces la curva está aumentando y esa no es la curva, ya les voy a mostrar. A propósito que llegamos a 5 casos de confirmados en el mundo, hay 3 o 4 formas de ver la mortalidad: muertes totales confirmadas, muertes diarias confirmadas, muertes por millón de habitantes, y quiero mostrarles en Latinoamérica. Miren esto. Casos confirmados de coronavirus. ¿Qué tan rápido se está incrementando? El tema va a que, pues, días en que se dobla la cantidad, digamos, cada 10 días se doblan los contagiados. Todas esas gráficas tienen avisos así de grandes que dicen que toca tener mucho cuidado, que los contagiados pues dependen, o las muertes no tienen que ser una relación con los contagiados. Aquí estamos, total de muertes. Las curvas se están aplanando. Claro, iban supremamente inclinadas, en especial en Estados Unidos, en Europa, pero se están aplanando con el tiempo. No quiere decir que tienen que llegar a cero para abrir la economía, porque eso no va a pasar. Lo que estamos hablando es que la velocidad esté disminuyendo. Miren que al principio todos estos países doblaban el número de muertes todos los días. 50, 100, 200, 600, 1200, 3000, 4000, 10,000. Y miren que ahora ya se está aplanando. Ya, digamos, la curva se está aplanando. Tengan mucho cuidado. Miren esta gráfica. Esto fue sacado hoy a propósito de... ayer a propósito de llegar casi a 5,000 muertos, Chile, Argentina y Brasil. ¿Por qué? Aquí vamos más tarde. Porque aprendimos, sí, del lapo que se dieron en Europa. Se inclinaron más, hubo más muertos infortunadamente, no hicieron bien las cosas, los gobiernos no sabían qué hacer, le dieron prioridad a que la gente siguiera haciendo las cosas normales y las personas se fueron a la playa, pensando que no iba a pasar nada. Ahorita están subiendo Chile, Argentina, Brasil, ni se diga. Ahí todavía no aparece Ecuador, por ahí no aparece ni siquiera Colombia. Entonces miren esta gráfica. Muertes confirmadas. La siguiente. Diariamente,
muertes confirmadas diarias. También esto se tiene que hacer con un promedio. Esto no es coger un Excel y graficar y decir que saben hacer gráficas. Todo se tiene que manejar con promedios, porque nunca va a llegar a cero. Nunca, la única manera de que los contagiados lleguen a cero es obviamente no haciendo pruebas. Y que los muertos lleguen a cero no va a pasar todavía, no va a pasar por lo pronto. Por lo menos en menos de 2 meses no va a pasar eso. Hasta ahora, después de 2 meses, están disminuyendo los muertos en Italia, por debajo de 100, después de 2 meses. Aquí estamos viendo también, cuidado con Brasil, cuidado con Argentina y con Chile, evidentemente. Miren que la curva de los países sudamericanos ha sido no tan rápida, ha sido más aplanada, pero va creciendo. El foco de la infección va a estar muy pronto en Latinoamérica. Por eso no van a abrir aeropuertos, para que no se devuelvan a Europa o a Estados Unidos. Ya lo que vimos en tragedia en Europa, en Estados Unidos, ellos ya van a empezar a salir. Los que vamos a empezar a entrar somos nosotros. Entonces, ¿pero cómo vamos a empezar a entrar si llevamos 60 días en cuarentena? Entonces toca tener otros 60 días más en cuarentena. No, señores, eso no va a solucionar absolutamente nada. Lo que va a hacer es que todo esto sea más demorado, que es peor. Viene esta otra gráfica, que son muertes diarias por millón de personas. Nuevamente, ojo Argentina, Brasil y Chile. Como es por millón de personas, pues no importa, digamos, la población que hay. Pero miren cómo se está aplanando la curva. Sí es verdad que se está aplanando. Infortunadamente, subió muy rápido y está bajando más despacio. Pero esto se va viendo que se está mejorando. El virus no siguió exponencial. Luego es tener un poco de paciencia y cuidarnos. Y esto finalmente son las muertes definitivas. Ahí no alcanza a aparecer ni siquiera Colombia, ni siquiera Ecuador, ahí aparece poquito arriba, cerca de Perú. A lo que quiero decirles es, nos encerramos 2 meses y tenemos este comportamiento. La culpa o la manera de solucionar esto no es encerrándonos más, porque al principio, cuando empezó esto no sabíamos, miren que al principio los gobiernos no pidieron usar tapabocas, ahora es obligatorio. Se ha identificado que los adultos mayores no pueden salir, yo les he dicho a mis papás, hasta diciembre no pueden salir. Hemos aprendido a conocernos y a hacer el distanciamiento social. Yo ya no saludo a nadie, no me veo con nadie. Acá en la casa nadie está autorizado a ver a nadie, ni a recibir nada de nadie, nadie entra a la casa. Eso es lo que nos va a ayudar a que esta curva que tenemos se aplane. Y toca hacer cuarentenas porque la población es supremamente necia y rebelde y no hacen caso. ¿Saben para qué está sirviendo alargar la cuarentena? Para que la policía siga recibiendo sobornos. Aquí en Bogotá la policía cobra por dejar pasar los peajes. Están felices porque llevaban un tiempo sin poder parar a la gente con normas y ahora están felices cobrando por dejar pasar a la gente. Corrupción. Andrés, también ahí está el tema de los negociados, ¿no? Las adquisiciones de las pruebas rápidas, de guantes, de mascarillas para los hospitales han sido fuente de corrupción en muchos países de América Latina. Están lamentablemente, criminalmente haciendo negocio en esta época de crisis y con la salud de todos, ¿no? Miren, nomás yo he visto esos datos en Colombia, la cantidad de personas investigadas por sobrecostos porque había que contratar para coronavirus y eso fueron con el amigo, con el primo, con el empresario y a contratar, a traer cosas. Está generando corrupción, está generando un desorden impresionante jugando con vidas. ¿Ustedes creen que les importan realmente los muertos? Lo que les importa es el negocio. Aquí lo que necesitamos es que el peluquero del frente pueda trabajar. Aquí lo que necesitamos es que el local del frente pueda operar. Yo puedo irme a peluquear, bien, me cuido, llego y me baño. Dejemos la pereza. Las personas necesitan trabajar. El gobierno no tiene cómo darles. Es que en Estados Unidos les dan subsidio.
Ay, Dios mío. Pero ¿por qué para algunas cosas sí nos gusta Estados Unidos y para otras no? Entonces, Estados Unidos les parece muy chévere cuando le dan subsidios, pero es el imperio yanqui. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí se han dado cuenta que todas esas personas que hablan mal de Estados Unidos son los primeros en viajar y ir a Disney cada vez que tenían vacaciones? Es una doble moral. El tema ya se ha politizado tanto que lo que hacen es mandarle mensajes a la gente de odio y de miedo. Si yo me iba a morir por coronavirus, me va a dar hoy o mañana o en un mes y no voy a poder evitarlo, porque está en el aire, porque no se va a ir, porque yo estimo más o menos que vamos a durar 2 años con el virus, 2 años. En Colombia va a coincidir en junio con las elecciones presidenciales. 2 años con el virus. Yo los invito a las personas que o estudian o tienen suficiente renta para seguir viviendo sin trabajar, que no piensen en ustedes, piensen en los demás. Hace poco salió una estadística en Latinoamérica, la cantidad de hogares que tienen internet y los que no. Y realmente menos del 40% de los hogares tienen internet en su casa. Ustedes se imaginan esas familias que tienen 3 hijos, que tienen señor y señora y tienen que hacer teletrabajo, o los niños que tienen que estudiar y solo tienen un computador. La gente ya está desesperada. Las cuarentenas ya no valen la pena hacerlas. La gente ya no está haciendo caso. Es un foco de corrupción de la policía ahora. No hacen caso. Ya no hay manera de controlarlo. Entonces, son los médicos y una gran cantidad de personas que asesoran a los presidentes diciendo, no, esta es la manera de controlarlo. Miren, en Colombia, por lo pronto, hay hospitales que se están quebrando. La gente no está yendo ni a consultas ni a nada. Yo no puedo llevar a mi hijo al pediatra en 3 meses. Está la cantidad de UCIs vacías, la capacidad instalada vacía. Hay ciudades como Medellín con un ejemplo impresionante donde la gente no va al hospital porque aprendieron a cuidarse. Lo que es sencillo es echarle la culpa al gobierno de todo lo que pasa. Malo si me contagié, malo si no me contagié, malo porque amplió la cuarentena, malo porque no, malo porque no me dio subsidio, me dejó sin empleo, págueme, voy y protesto, usted me tiene que ayudar. Señores, así empezaron en Venezuela. Tengan mucho cuidado. Esta curva me la dio acá mi amigo Patonet y realmente esto deberíamos todos imprimirlo, no sé, en un brazo. La doble curva médica y económica. Se las explico. La línea roja. ¿Qué pasa cuando no hay políticas de contención? Cuando Brasil o Estados Unidos, pongámoslo así, los casos se disparan arriba y la profundidad de la recesión no es tan alta. Al final del tiempo va a pasar. Señores, la recesión económica genera muertos de hambre, genera muertos de violencia, genera suicidios, genera desespero en la población. Lo que ocurre es que el hecho de que usted no los vea, o el hecho de que usted no le importe, o el hecho de que usted no lo crea, no quiere decir que no sea una realidad. Aquí algunos vivimos la crisis que hubo por lo pronto en Colombia en el año 99. Yo me acuerdo ver cómo mis compañeros no podían estudiar, tenían que retirarse, ver cómo nuestros papás tenían que sacrificarse para conseguir la comida y pagar universidades y colegios. El mundo, o por lo menos este país colombiano, Patonet, nunca ha visto una recesión. O sea, la mayoría de las personas que tú ves en redes sociales no han visto una recesión, porque si nacieron en los 90, la recesión fue en el año 99, tenían 9 años, ahorita tienen 30 y no tienen ni idea de lo que hablan. Ahora miren, con políticas de contención, los nuevos casos van a ser un poco más aplanados, la línea azul arriba, tal cual como está pasando en Latinoamérica, pero la profundidad de la recesión va a ser muy grave. Y esa línea de abajo, señores, se llama muerte. ¿Qué, Andrés, tan exagerado? Niños desnutridos, niños que se mueren por no cuidar las enfermedades, viejos que se mueren por cualquier cosa menos por coronavirus, violencia, me atracaron, me mataron, me robaron. Lo que se viene es una tragedia social impresionante. Yo no voy a querer salir de mi casa durante varios años si no va a ser por coronavirus. Va a ser porque me da pavor salir a un semáforo. Culpa al gobierno, es lo más fácil de decir. Ya hicimos un desastre impresionante. No vale la pena aumentar más las cuarentenas.
la mejor manera de solucionar esto y evitar mayores muertes futuras diferentes al coronavirus es poner poner a la gente ya a trabajar. Acá se propuso, imagínate, propuse, la gente se va a cuidar 3 semanas, ya llevamos 2 meses, al principio fueron 15 días de cuarentena. ¿Por qué no aprovechamos y sacamos a la gente que trabaja en la calle a que arreglen las vías, a que arreglen la malla vial, a que hagan un tipo de obras que normalmente no lo pueden hacer en la ciudad porque la ciudad vive congestionada? Los madrazos que me gané, que como era irresponsable, antinatural, nazi, que porque esa pobre gente se iba a contagiar, decía, no se van a contagiar. Si ellos están completamente cuidados, no van a hablar con nadie, inclusive un mismo bus puede llevarlos y traerlos y repartirlos. Lo que van a hacer es tener trabajo, llevar plata a sus casas. Acá donde yo vivo hay una cantidad de obras de edificios que están haciendo súper bonitos, y ver ahorita a los obreros trabajando, entregando cosas, viviendo, saliendo de sus casas, desesperados con su señora, con sus hijos, con hambre, por Dios. No podemos sacar a 3.000 personas a que pavimenten las ciudades y arreglen los postes y limpien Transmilenio que está lleno de pelos y lleno de basura porque se van a contagiar. ¿Quién los va a contagiar? Si tienen sus guantes, su tapabocas, si tienen su kit de aseo, ¿quién los va a contagiar? Es el miedo. El miedo. Andrés, en el gráfico, entonces, la línea roja podría ser Esta curva es Uruguay. Uruguay, ¿verdad? Justo. Uruguay, claro, claro. Uruguay puede ser un ejemplo. Varios países de Latinoamérica, pero Uruguay puede ser el gran ejemplo de lo que puede ocurrir. ¿Qué está haciendo bien Uruguay para contener el coronavirus? Nunca se decretó cuarentena. Nunca se decretó cuarentena y lo hicieron bien. ¿Será que el gobierno allá es mejor? ¿O será que allá Punta del Este no les da? ¿O si tienes el apellido Cavani o Suárez no les da? ¿O será que es que la gente es un poco más responsable y dejaron de andar por todas las ciudades en la calle contagiándose? Miren, aquí en Bogotá, cuarentena, puso la alcaldesa. Y todo el mundo sabe qué hizo, se fue de puente porque era festivo. O sea, todo el mundo pensó que era vacaciones, o sea, ha sido más irresponsable. O sea, a mí me da mucho mal genio, porque todos hacemos un esfuerzo de trasladar la oficina a nuestras casas, de separarnos de nuestros papás, de que nuestros hijos no puedan crecer con sus nietos, con sus tíos, con sus abuelos, con su familia, y una manada de irresponsables yéndose a sus fincas de verano en plena cuarentena. O sea, ellos son los que ustedes tienen que estar madreando en redes, no a mí. A todos ellos que se fueron a Napoima, a Melgar, a Girardot, a la costa, a contagiar a todo el mundo. Estamos en cuarentena, pero siempre la ley del vivo, ¿no? No, yo me voy. O sea, la cuarentena es para los pobres. La pobreza no es económica, la pobreza es mental. Yo creo que en Uruguay hicieron cosas sociales mucho mejores. Es un país no muy rico, es un país con muchos habitantes, pero realmente es que aquí en Ecuador, en Venezuela, pueden poner cuarentena hasta septiembre. Si la gente no hace caso, se pierde el tiempo y la destrucción económica es absolutamente toda. A eso iba Sebastián. Sebastián nos pregunta en el chat, bueno, hace una observación y dice, pero Uruguay solo viven cerca de 4 o 5 millones de personas. Yo creo que no es el número de habitantes, sino la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, como ponías tú en la gráfica. Y si vamos por esas, entonces Guayaquil, que es el caso contrario a todo esto, Guayaquil tiene 2 millones de habitantes y tiene 15.000 muertos. Entonces, si vamos por esas, ¿no? Es justamente lo que tú dices, Andrés, es la Acá me vuelve esta gráfica y es algo muy importante. Sí, miren, en el Amazonas hay 2.000 casos de coronavirus. Uno de cada 45 personas están allá contagiadas en el Amazonas. Y créanme que los muertos no van a ser muchos. En Colombia hay 800 muertos. En Amazonas puede que hayan 20. Pero miren esta gráfica, siempre se habla por millón de personas. Si digamos que es una población, tiene 5 personas y se mueren 3, es una tragedia. Se murieron solo 3. Toca verlo siempre en términos relativos. Entonces la pregunta que hizo Sebastián es cierta. Digamos que es importante aclararte, Sebastián, que en Uruguay no lo están mirando por el número de personas, sino por
el porcentaje de sus habitantes. Digamos, siempre se mira así. En los temas de economía, por ejemplo, y sociales, ¿cuántas muertes hay por cada millón de habitantes? ¿Cuántos suicidios hay por millón de habitantes? ¿Cuántos atracos o cuántos accidentes de tránsito por millón de habitantes? Si los miras absolutos, pues obviamente países como India, China, Estados Unidos, Brasil siempre los van a ganar, pero es por millón de habitantes que se hacen ese tipo de cosas. Esta gráfica también me la compartió hace poco Patonet. Necesitamos es cualquier cosa menos histeria, soluciones, soluciones. Ya en estos 2 meses lo que hemos aprendido a cuidarnos es impresionante. Sigámoslo haciendo y cuidemos a nuestra familia, a nuestros papás. Yo peleo todo el rato con mis papás para que no entren a nadie en la casa, para que se cuiden, para que cuando vayan al banco no toquen a nadie. Gracias a Dios, mi papá es una persona muy recatada con alguien. Mi mamá no, mi mamá es de una región del país que todo el mundo habla, abraza. Es difícil, es un tema social, la gente está enloquecida, pero distanciamiento social es la mejor manera, ser juiciosos, no salir a hacer nada más de lo necesario. Para eso está Internet, para hacer una cantidad de cosas. Coronavirus. Prevén hasta 9.000 muertes por la menor atención de afecciones cardio y cerebrovasculares. Me puse a buscar una presentación que hice el martes para una universidad aquí en Colombia sobre coronavirus y sobre el impacto económico, pero era muy económica la presentación. Y realmente lo que encuentro de todos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y centros de pensamiento, es una gran dispersión de datos. Todos hablan de una tragedia, pero nadie se atreve a decir cuánto. No más del PIB de los países aquí en Latinoamérica. Algunos dicen que va a ser 0, otros que -2, otros que -5, otros que -10. Nadie sabe, porque apenas tenemos datos hasta marzo. Y como realmente no ha empezado el tema económico y no hay un precedente para comparar, pues no se sabe qué ha pasado. Lo que sí les voy a decir es que cuando ya nos liberemos, sigamos contando las muertes de coronavirus. Y ojalá el Ministerio de Salud, que está tan pendiente ahora sí, digamos, de todas las estadísticas, empezamos a ver en los países de qué se sigue muriendo la gente. Y empezamos a ver los casos de homicidio, de robo, los casos de pobreza extrema, los casos de violaciones, los casos, ¿ustedes que creen que los pobres se van a quedar ahí? Acordémonos que en Venezuela inundó a Colombia de prostitución, los abusos a la mujer, los abusos a los niños. Acá hay un dato que saqué, ya se los voy a mostrar, sobre cómo la línea de pobreza se vuelve a inclinar hacia arriba por esta cuarentena. Mamá, ¿qué vamos a cenar? Dignidad. ¿Qué vamos a cenar? Culpa al gobierno, que no les ha dado. Como en Venezuela. Es que les tienen que dar. Estados Unidos, 36 millones de desempleados. 36 millones de desempleados. ¿Creen que no nos va a repercutir a nosotros? Por Dios. Todo lo que quieran. No más miren las remesas cómo empezaron a bajar. De todos estos países que vivimos de remesas todos. Lo que sí estoy segurísimo es que ellos la mentalidad la tienen en volverse a parar. Un niño en Estados Unidos de 12 años está pensando a los 15 trabajar para irse de la casa, trabajar en McDonald's, trabajar en el restaurante, en la pizzería. Un niño de 12, 15 años ya te habla de acciones, ya te habla de Tesla, ya te habla del mercado bursátil, ya te habla de inversiones, ya te habla de tasas de interés. Él no está esperando a que le regalen las cosas, como acá. ¿Cuántos negocios se han cerrado? Por Dios. Tengo muchos amigos por la edad en la que yo tengo, pues tengo 40 años, entonces muchos compañeros míos de universidad, colegio, están en el área de emprendimiento. Después de trabajar 10 o 15 años, pues trataron este año y el año pasado de comenzar un proyecto. Recordemos que el principio, que cuando uno se independiza, es poner y poner plata, equivocarse, volver y poner plata, equivocarse, pararse y seguir e insistir. Y muchos ya lo estaban logrando. Y llegó esto y les borró 4, 5, 6, 7 años de esfuerzo. Saber que te toca empezar de cero o de menos, quién sabe cuántos millones o miles de dólares. Y seguir para adelante con hijos en una edad diferente es muy difícil. Si tú tienes 23 años y estás saliendo de la universidad, no tienes problemas.
Vas a tenerlos porque no vas a encontrar de pronto un buen trabajo y va a haber muchas personas buscando trabajo. Pero realmente la gente de cierta edad, mira, una persona que a los 55, 60 años fracase, es muy difícil que se pueda volver a levantar. Y al final le toca al gobierno subsidiarlo. Bueno, maestro, salud o economía. Pues la verdad es que la respuesta es las dos van de la mano. El que se inventó esa división, no sé quién lo hizo, o no sé qué brazo político lo hizo, pero realmente lo que buscan es dividir a la población. Y he escuchado aquí, nomás la alcaldesa de Bogotá hablando de pobreza, están volviendo a que el virus es de las personas más necesitadas y que los ricos son los empresarios que quieren que abran la economía para ellos seguir ganando y ganando dinero. Un desconocimiento total y absurdo. Una de las cosas que ha dejado esta cuarentena, y es muy importante decirlo, es que en general las personas no tenían ningún conocimiento en finanzas, nulo conocimiento en finanzas personales, nulo conocimiento en inversiones. Las redes sociales han ayudado a que las personas empiecen a preocuparse más por la economía, que se han dado cuenta que el papá se quedó sin trabajo, se están dando cuenta que ya no hay plata para el viaje que querían en agosto, se están dando cuenta y empiezan a pensar en la casa que ya no tengo para la rumba, ya no estoy rumbeando, ya no estoy emborrachándome, ya no estoy tomando trago, ya no estoy pensando en el restaurante, ¿qué hago? Y lo que estamos viendo es que las personas ya se están preocupando por sus finanzas. Ah, hay acciones. Ah, ok. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con el petróleo? De las cosas buenas que ha logrado coronavirus y la cuarentena es que las personas usen las redes sociales para empezar a hablar sobre finanzas y sobre economía. Eso es algo muy positivo. Eso nunca había pasado. Nunca, 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 nunca había pasado. Y que las personas se sientan a leer. Eso es algo muy valioso, los digo porque yo llevo unos 5 o 6 años dando clases, instruyendo, y realmente jamás había tenido tanta atención como en los últimos 3 meses. Porque el foco de la gente dejó de ser Bad Bunny, los influenciadores, la chica que está en cucos y se está dando besos con otra persona. Las banalidades han bajado un poco y la gente está concentrando en lo importante, que es pensar en la vida, qué voy a hacer, para dónde voy. Ya no se metan a internet a mirar cuál es la isla más remota a la que quiero viajar. Señores, el mundo va a cambiar. Les cuento que nada va a ser igual, en el sentido en que usted sí puede trabajar de pronto en alguna profesión, puede irse de viaje, pero los costos de transacción van a variar mucho. De aquí a 3 años, usted puede seguir yéndose por internet al país que quiera. Lo que ocurre es que los costos van a ser más altos. Nadie va a abrir un hotel, un plan turístico, una aerolínea, un aeropuerto y cualquier cosa que tenga que ver con turismo sin un seguro. Y las compañías de seguros van a asegurar todo ese tipo de cosas con seguridad. Van a cobrar unas primas razonables, pero lo van a haber. Eso incrementa el costo. Esto no le vuelve a pasar a la humanidad. No quiere decir que no vuelvan virus, claro que sí. Coronavirus, van a haber muchos virus seguramente más adelante, estamos muy integrados. Pero cualquier brote que haya en un país va a ser bloqueado de inmediato. Van a haber una cantidad de foros y de agremiaciones que se van a reunir a nivel mundial, así como pasó con la Segunda Guerra Mundial y crearon la ONU y una gran cantidad de situaciones que ahorita han impedido que hayan guerras mundiales, pero sí han permitido otro tipo de guerras. Y lo que va a pasar es que cualquier brote, H1N1, bloqueado el país. Díganme quién se va a arriesgar a tener un proyecto hotelero, turístico, ecoturismo, sabiendo que en cualquier momento hay un brote por allá de las Tortugas Galápagos y se acabó el mundo. Nadie. Entonces, el mundo va a estar caminando en ciertos aspectos con una mayor tranquilidad. Clave en todo esto, para salvar la economía, las compañías de seguros. Lo que ocurre es que todo eso incrementa los costos para el viajero y para las compañías. Bueno, miren esto. Caída de la pobreza, traté de buscar uno más actualizado y bonito, sí encontré uno hasta el 2019, pero la gráfica no se veía tan chévere. Entonces, como la idea es instruir, es ver cómo la población mundial venía mejorando los indicadores de pobreza, digamos, estamos hablando desde hace más de 100 años, ¿no? Población en pobreza extrema, población mundial que vive con menos de $1. Faltaba mucho por hacer, sí, pero la humanidad en sí había estado mejorando, de pronto no en los mejores pasos, de pronto acabando con la naturaleza, pero esta gráfica, infortunadamente, se va a voltear. Se va a voltear de esta manera. La tendencia histórica de pobreza
global se proyectaba cayendo, pero después de coronavirus va a ser un poco diferente. Y estos son pronósticos y yo creo que los pronósticos están inclusive muy suaves. Puede ser un poco peor. Salvar vidas. Si coronavirus fuera más letal, yo creo que la única solución sí sería la cuarentena. Pero realmente no es un virus tan letal como pareciera. Hemos aprendido mucho quién ataca, quién no ataca. Hemos aprendido cómo cuidarnos, pero realmente no es el peor de los males. El peor de los males es lo que estamos haciendo nosotros, permitiendo que todo el planeta se empobrezca. Esta alza en los indicadores de pobreza es devolvernos unos cuantos años y realmente eso se traduce en vidas. Que algunos no lo quieren ver, que a algunos no les importa es otra cosa. Pero yo como economista y como humanista que soy, les digo que estas vidas me importan mucho. Mucho, mucho, muchísimo. Y que me da mucha tristeza que los niños ahorita que van a morirse de hambre porque no van a tener recursos para lograr subsistir, para salud. Realmente los países ricos, con trabajo, con progreso, son los que logran disminuir esas líneas de pobreza. Claro, sé que tenemos una cantidad de problemas por corrupción, obviamente, eso es innegable. Si la plata no se la robara, no pasará lo que pasa. Eso es otro problema, otra discusión. Pero el mundo, en todos sus problemas, sí iba reduciendo los indicadores. Los iba reduciendo. No al ritmo que queríamos, no de la manera más eficiente, no. Había muchos problemas todavía. Pero la humanidad estaba mejorando su comunicación con los más pobres. Estaba llegando a lo más vulnerable, por lo menos que las personas tuvieran lo mínimo que se pudiera tener. Lo que se nos viene a ser terrible. Este es un gráfico que me llamó mucho la atención, que lo vi hace 3 días en una presentación en la que estuve, donde hablan sobre salvar vidas o salvar la economía. Países que ni salvaron vidas ni salvaron a la economía están abajo a la izquierda en rojo. Italia, España. Arriba a la izquierda, personas que de pronto permitieron un poco más ahí están, muertes y así. Personas que con menos muertes y un impacto económico inmenso. Y de pronto miren a la derecha, salvar vidas y salvar economía. Esa es la mejor decisión. Arriba a la derecha, la verde. Japón, Austria. Países que, aquí en azul, no salvaron vidas, pero sí la economía. Acá se empieza a ver realmente esa discusión tan tonta que tenemos nosotros. Yo personalmente pienso que no se tiene que escoger una o la otra, se tienen que hacer las dos. Pero en estos momentos si no es equitativo, 50 y 50, tratemos de que las personas de coronavirus no se contagien y que las personas, digamos, de economía no se mueran. En esos momentos no está siendo justo. En esos momentos se está acabando con la economía. Se está acabando con toda la gente que necesita trabajar. Están acabando con las familias. Esto va a tener un tema social, ustedes no se imaginan. Una tragedia psicológica, ustedes no se imaginan. El comportamiento mundial de todos nosotros va a cambiar con esto. Esto deja una huella impresionante. Bueno, ustedes dirán que esta gráfica la puse al revés. Muchos ya la han visto desde hace unos 10 días. Pero no está al revés. La puse así por el tema de desempleo en Estados Unidos, las solicitudes de empleo. El desempleo en Estados Unidos, como venía, es una portada, si no estoy mal, desde Economist, y como 20 millones de empleos perdidos. Ya va mucho más arriba. ¿Cuánto tiempo se va a demorar esto en recuperarse? Yo pienso que en el empleo puede ser un poco rápido, pero en estos países latinoamericanos vamos a sufrir lo que ustedes quieran. Señor, necesitamos reaccionar ya. Cuéntame, Patricio. En este punto, Andrés, me gustaría hacer una puntualización y ahí vamos a marcar una clara diferencia entre los países desarrollados y los países emergentes como los nuestros. Cierto.
Este nivel de desempleo es altísimo, obviamente, pero el gobierno está, recordemos que ellos tienen una especie de seguro. Cuando tú te quedas sin empleo, pues aplicas a la petición justamente de desempleo y ellos te van a ayudar, te van a pasar un cheque. Eso está sucediendo en Estados Unidos, en Canadá, en los países desarrollados, pero eso no lo vamos a ver ni en sueños en América Latina. Y esa debería ser otra razón más por la que nosotros debemos salir cuanto antes del confinamiento, porque el gobierno no nos va a pagar mientras estemos encerrados, ¿verdad? Así es. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que todo el mundo está pidiendo una vacuna, pero aquí en Colombia nadie la va a desarrollar, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en México. La van a desarrollar en Japón, en China, en Estados Unidos. Nos toca a nosotros comprarles a ellos la vacuna. ¿Por qué no más bien en vez de estar esperando? No, el problema no será nosotros de pronto. Necesitamos trabajar ya, trabajar ya. Nuestros socios estratégicos, uno de nuestros mayores socios comerciales es Estados Unidos. Y ellos se van a proteger a sí mismos. Si nuestros mayores socios comerciales tienen ese tipo de problemas, ¿nosotros qué vamos a esperar? ¿Qué hacemos esperando a que decidan abrir las ciudades? ¿Qué hacemos esperando, por Dios? Si el virus no se va a ir, no se va a ir en menos de 2 años. Hay que todos los días anoten en el muro, no se va a ir el virus en menos de 2 años. Cuídese, no sea irresponsable. Hay una cantidad de fiestas clandestinas, de cumpleaños clandestinos, de reuniones clandestinas. Ahí es donde se contagia el virus. Si usted es una persona de bajos recursos y no puede coger otro tema diferente a Transmilenio, también se puede cuidar. Todas las empresas, y lo he visto porque tengo amigos manufactureros, le ponen horarios diferentes a las personas para que eviten la hora pico. Muchos han optado por bicicleta, las motos ya empezaron a dispararse también. Carros ahorita es lo que va a haber para vender porque nadie va a querer usar un carro. Solamente de pronto pues, algo propio, familiar, pero en la calle, bicicleta. Entonces, el daño que le están haciendo a la economía por salvar algunas vidas, que no digo que no sean menores, la economía destruida es muerte, es miseria, es pobreza. Y les digo una cosa, cuando le pasó la tragedia que le pasó a Venezuela, los venezolanos tuvieron a dónde irse. Se fueron a Estados Unidos, a Ecuador, a Colombia, a México, a Brasil, a España. Ahora nadie tiene a dónde irse, porque usted a donde vaya va a haber un problema social terrible. Y acuérdense que empiezan con los temas de odio al extranjero, de que porque le tiene que dar trabajo al extranjero. Eso pasó en Europa. Los inmigrantes tuvieron que irse porque pues, un español en España con el problema que hubo empleo, ¿a quién le dan trabajo? ¿Al español o al colombiano? Y por eso mucho venezolano está regresando a Venezuela ya. Está regresando. La violencia contra el género diferente. La humanidad eso es una porquería, la verdad. Lo que necesitamos es que nuestros líderes dejen de ser populistas, de que nuestros líderes entiendan que si quieren financiar toda esta locura, necesitan recaudar impuestos, necesitan tener gente productiva, necesitan tener gente feliz. Y eso no se hace alargando cuarentena semana tras semana. Yo invito a la población así, no es de estar en contra o de manifestarse, pero es que no podemos permitir que nos traten como nos traten más. Yo creo que el despertar latinoamericano ahora sí tiene que ser verdadero, de quiero trabajar. Increíblemente estoy de acuerdo con uno de mis mayores grupos de rock de los años 80, Los Prisioneros. Las industrias, muevan las industrias. Necesitamos pasar hojas de vida para trabajar, necesitamos generar comercio, generar mercadeo, que los padres de familia salgan y traigan plata a sus casas para que las esposas estén bien, para que los hijos se sientan tranquilos. Los gobiernos, como acá dijo Patonet, no nos van a ayudar. Somos países pobres, pobres en mentalidad, pobres por estar pensando en que el otro nos tiene que solucionar algo, pobres por pensar solamente en uno mismo. Uy, cuarentena, me voy para mi finca. Eso es lo que nosotros necesitamos, cambiar la mentalidad. Tenemos los policías corruptos porque nosotros los sobornamos. Tenemos un gobierno corrupto porque nosotros en el sector privado les hacemos los chancocos a ellos. Claro, se ponen las
personas allá. ¿Con quién hacen los sobornos? ¿Con quién hacen las contrataciones exageradas? Con los privados, con nosotros. Eso no es culpa del presidente de Ecuador, ni de Perú, ni de Venezuela. Culpa de nosotros mismos por permitir ese tipo de cosas. El gran confinamiento nos llevará a la peor recesión económica de 100 años. Yo estoy de acuerdo con eso, lo dije hace mes y medio. Lo que se viene, en unos 30 años harán películas, libros, contaremos nosotros viejitos lo que pasó. Pero lo que sí te digo es que cada día que pase, cada día en que estamos en cuarentena, cada día en que ponen ley seca, cada día en que ponen toque de queda, están matando millones de personas. La cantidad de niños. Mira en Ecuador, aquí estamos de varios países que no van a poder entrar a la escuela ahorita. Pero no porque no quieran, sino porque los papás no tienen con qué pagar. La deserción escolar estudiantil en las universidades. La gente, si no se puede capacitar, ¿qué van a hacer todos esos chinos jóvenes? 18, 20, 22, 23 años. ¿Qué van a hacer? Culpa del gobierno. Claro, culpa del gobierno. El gobierno que nos dejó aquí encerrados durante 2 meses. 700,000 chicos caerán en pobreza en Argentina. Esto salió ayer. Tipo decía, no, pues que ya hay 7 millones, pues 700,000 más. ¿Ah? ¿Pueden creer esa locura? Y esos países de acá que somos adicionalmente dependientes de exportaciones de petróleo, Ecuador, Colombia, Venezuela, el crudo se nos bajó de precio. Bueno, ya viene subiendo. Yo creo que el tema no es de echarle la culpa a los demás, sino nosotros qué estamos haciendo para producir. Y adicionalmente nos va a tocar encerrarnos un poco y dejar de ser tan globalizados. Porque realmente el mundo también está contagiado. Mucho cuidado. Nuevas protestas en Chile, no tenemos que comer. Eso se nos va a venir ahorita a nosotros. Ojo con los políticos haciendo este tipo de campañas. Los que quieren y los que buscan alargar la cuarentena, van a 800 muertos en Colombia. Son después los que van a generar este tipo de protestas. Primero, encierran la población, la empobrecen acá con la economía y ahora salen a tumbar gobiernos para ellos quedarse con todo. Bueno, esta es una caricatura que hablo. Todos dicen, siga, quédate en casa, afuera, ya, no, semáforo en rojo, en verde está el virus. Hay un exceso de información en redes sociales y es muy cansón estar en redes sociales hablando de estos temas, porque hay, digamos, opiniones muy divididas y muy separadas. Y realmente hay muchas personas que creen tener la razón. Algunas personas hoy ustedes preguntan, creen que la cuarentena es para que el virus se acabe. Todos ya sabemos, cuarentena es para que el sistema de salud se prepare para el colapso inminente. No hay nada más que hacer. Pero yo creo que ya después de 2 meses tienen que estar listos. Y la razón es que si ellos no recaudan impuestos, no tienen cómo financiar eso. Si las empresas no trabajan, pues no producen, no tienen cómo rentar y cómo pagar impuestos, no van a despedir trabajadores, en fin. Es con la economía creciendo que se recaudan impuestos y se financian todo ese tipo de cosas. Entonces, mi opinión personalmente es que por lo menos ni mentalmente, ni políticamente, ni sentimentalmente estoy dispuesto a aguantar 10 días más de cuarentena. No solo por mí, sino por toda la gente que tengo alrededor. Porque sé el hambre que pasan y sé los problemas que tienen. Que el miedo a morir no te quite las ganas de vivir. Yo también tengo familiares en el extranjero que quiero ver, tengo sobrinos en el extranjero y que no van a poder viajar este año a Colombia, ni yo voy a poder ir a verlos. A todos nos pasa lo mismo. Y duré varias semanas sin ver a mis papás y mi hijo creció sin ver a nadie. La solución la tenemos nosotros. No usemos la tecnología, las redes para hablar. Volvámonos un poco tecnológicos mientras pasa la epidemia. No va a durar toda la vida, o la pandemia no va a durar toda la vida, pero no se va a ir con las cuarentenas. Salgamos a trabajar, dejemos de saludarnos, dejemos de tocar las cosas, apoyemos a la gente, volvamos a vivir, pero toca estar cuidados en una bolsa inicialmente. El virus no se va a ir. Y seguramente ya todos aquí en esta reunión estuvimos contagiados y ni nos dimos cuenta. Pero es el colmo, que por una minoría de personas muy valiosas, se lleve por delante la economía y
y se acaben vidas de los más necesitados. Los que más van a sufrir con esto son los más necesitados, no son los ricos de Ecuador. Los que sufren con esto no son Luis Carlos Sarmiento, ni Cisneros, ni los ricos de Brasil, no. Ni los políticos tampoco están sufriendo con esto, ellos están felices ahí trabajando desde la casa. Una vez más, porque siempre lo han hecho desde la casa. Los que van a sufrir esto son las personas más necesitadas. Cada día de cuarentena, usted está matando a un pobre. Entonces, llamo a la responsabilidad y a la protesta consciente, no apasionada, porque realmente creo que algunos líderes están equivocando y están abusando del poder y están, creo que, restringiendo las libertades de muchos de nosotros. ¿Por qué? Por votos. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir en este pequeño segmento. Obviamente, esto le podemos dar 3 horas. Traté de recortar lo que más pude la presentación. Tenía unos datos muy, muy importantes de pronósticos de crecimiento y pronósticos de pobreza y de muerte, pero me pareció que no era el momento de decirlo, porque todos estamos tristes y deprimidos. Y salir a dar más malas noticias, ¿para qué? Y lo segundo es que los datos que estoy viendo también son muy dispersos, porque todos los grandes grupos económicos están tratando de predecir qué va a pasar, pero realmente es tanto el miedo y el desastre que está ocurriendo que es imposible alinear todas las variables para determinar la realidad. Qué buena frase esta de que el miedo a morir no te quite las ganas de vivir, y realmente es eso, ¿no? O sea, estamos muriendo en vida aquí, encerrados y todos, ¿no? Porque nadie produce, todos, como tú dices, estamos apenados, tristes, bajoneados, deprimidos. Hay montones de estadísticas de divorcios, ya gente que va a salir de aquí y se va a divorciar. Bueno, muchas cosas terribles que están pasando y que todavía no las vemos porque todavía seguimos confinados en muchos de los casos. Les invito a la gente que está en el chat, que está asistiendo, por favor, hagan sus preguntas y sus observaciones. Sí, hablemos un rato. Vamos a soltarnos un poco ya y vamos a hablar ya un poco más informalmente. Hay una buena observación de Luis Gómez que nos hace notar y nos dice, es bueno permitir que la gente salga a trabajar porque, entre otras cosas, está demostrado ya la famosa inmunidad de rebaño, que mira, tú, Andrés, no la has topado, pero que Guayaquil, por ejemplo, mira, después de toda esta tragedia, ya muchos científicos y muchos médicos opinan que ya Guayaquil, por ejemplo, alcanzó la inmunidad de rebaño. Exacto. Nuestro sistema inmunológico se está deprimiendo aquí encerrados cuando deberíamos estar caminando, haciendo nuestras actividades diarias, tomando el sol y todo, porque nuestro sistema inmunológico, en vez de reforzarse, más bien se está deteriorando, ¿no? Claro, la cuarentena, lo único que acaba con el virus es el sistema inmunológico, nada más. Por eso se requiere una vacuna. Pero si nosotros seguimos encerrados, no tenemos anticuerpos, no nos da la luz del sol, el ejercicio. Tú vieras aquí la cantidad de gente que hace ejercicio en las calles. Acá hay ciclovía, acá la gente, todo el mundo se volvió ciclista, acá los parques son repletos de gente jugando fútbol. Eso es salud. Y nos encerramos todos para matarnos. Es que eso es una locura, no más la salud mental. No más la salud mental. Ese efecto rebaño es muy cierto, es una realidad. Marx decía, el trabajo dignifica. Y esa frase ahorita sí que nos va a dar de qué hablar, Dios mío. No hay nada peor que estar sin empleo, con deudas y preocupado y sin opciones. Andrés Felipe nos dice, un mundo con hambre, sin educación y sin acceso a las nuevas tecnologías no tiene futuro. Y es así, o sea, no podemos seguir encerrados, tenemos que salir, tenemos que producir, tenemos que retornar a nuestras actividades, ¿no? Cuidándonos, es que la verdad, ya sabemos cosas que no sabíamos hace 2 meses. Punto, o sea, cuídese, cuide a su familia, no permita que lleguen extraños a su casa, no salude a nadie, no hable con nadie, no toque a nadie. Son unos meses no más.
pero Así es. tiene que volver usted a vivir, a trabajar, cuide a sus empleados. Hay que seguir las normas de bioseguridad que recomiendan, ¿no? Exactamente. Juan Esteban nos dice, necesitamos que los gobiernos y las empresas gasten plata en proyectos para generar empleo. Lo peor es la austeridad. Bueno, los gobiernos ya estamos de acuerdo en que no nos van a ayudar. Tenemos que salir por nuestros propios No, medios y miedos porque de pronto lo que hables del modelo keynesiano, de pronto pues, digamos que inicialmente esas economías sí se van a mover con gasto del gobierno. Entonces, sí, esa es lo inicial. El gobierno va a empezar, no va a darnos plata y subsidio, eso no va a pasar. Pero sí, digamos, va a empezar, hagamos una carretera que una Guayaquil-Bogotá, hágala. Hagamos tal obra, tal vaina. Eso sí va a empezar a mover y empezar a sacudir todo este tema económico. Esa sí es la función de ellos. Pero darnos subsidios de plata, no hay plata para eso. hay mucho mexicano en el chat asistiendo, Andrés, y la situación de ellos es bastante distinta a Colombia y Ecuador porque ellos empezaron un poco más tarde el confinamiento y ellos están, digamos, creo que ni siquiera han llegado al pico. Entonces, claro, hay mucho cuestionamiento de nuestros colegas mexicanos. Por ejemplo, Francisco dice en la Ciudad de México, a pesar de la cuarentena, ya hay una saturación de hospitales públicos. No es obligación del gobierno proveer las camas suficientes de cuidados intensivos y garantizar la salud de la población. Sí, Eso es claro que sí. Precisamente, lo que ocurre es que en México inicialmente no bloquearon de pronto a la ciudadanía como sí se hicieron en otros países. Lo que ocurre es que nadie está preparado para esto. Realmente, acuérdense que el tema hospitalario tiene privados y públicos. Y claro, miren, pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos que tienen un sistema de salud, digamos, amplio, o países de primer mundo, y la gente muerta en la calle. O sea, los cementerios no dan abasto, las funerarias no dan abasto. Entonces, claro, uno lo primero que hace es miércoles, pues la gente está muriendo. ¿Sabe qué haga? Cuídese, 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 cuídese. Sí, listo, el gobierno fue un poco laxo, no permitió más contagiados de lo debido, colapsó el sistema de salud, cosa que, digamos, algunos países, por ejemplo, Colombia está sobrado en ese sentido. Pero a lo que voy es que usted no lo colapse. A Intente propósito, trabajar con medidas de bioseguridad. Sigue, A propósito, Patricio. Juan Díaz pregunta, bueno, más bien te hace una observación que tú estás diciendo que la curva se ha aplanado, entiendo que se refiere a Colombia, que, ¿cuál es tu fuente o de dónde sacas esos datos? Que la curva se ha aplanado. No, aquí lo tengo, ven a ver, lo miro acá. Grafiqué el aplanamiento de las curvas, que no es coger un Excel y graficar día a día lo que va pasando, ¿no? Que eso lo hablamos. Digamos que cuando hablamos por las muertes confirmadas por millón de personas a nivel mundial, las curvas se están aplanando. Brasil, Chile y Argentina también. Yo no tengo aquí el dato de Colombia, porque lo que buscamos fue no hablar de un país en especial, traté de buscar cosas de la región más bien. Sí, Los correcto. casos en Colombia van a ser, Que hables de la región en general, ¿no? sí, digamos que los casos, esta región va un poco más rezagada. Lo que me refiero es que la curva no está disparándose, la curva está creciendo, claro que está creciendo. Hoy, mañana van a haber más casos que hoy. Pero lo que estamos hablando, y hablamos esto al principio, es que no tiene nada que ver el número de contagiados. Aquí lo vimos. En el mundo hay 5 millones de contagiados, en Colombia vamos a llegar a 20.000. A lo que vamos es que hay millones más. O sea, pensar que en Colombia hay 20.000 contagiados o en Ecuador hay 30.000 o 50.000, eso no sirve de nada porque esos datos son completamente desenfocados de la realidad. Una cosa es que usted se haga la prueba y sepa que usted está contagiado porque se enfermó, y otra cosa es que usted nunca en su vida haya sabido que se contagió, que nunca en su vida ha estado expuesto ahí. Miren, los contagiados yo creo que ni siquiera son el 10% de lo que realmente ha pasado. Lo que sí podemos ver es las muertes claramente y los recuperados frente a lo que se mide. Pero los recuperados tampoco sabemos, porque cuánta gente no se ha recuperado en su casa y nunca supo que tuvo. Además, aquí hay un dato muy importante. La canciller Merkel hace más de 2 meses predijo, y de acuerdo a los científicos alemanes que le están asesorando, que el 70% de la población de Alemania y obviamente del mundo va a terminar contagiándose.
El Claro. 70%, o sea, finalmente la mayoría, 7 de cada 10, 70 de cada 100 vamos a contagiarnos. El Y le punto, digo una cosa al señor. ¿Cuánto tiempo quiere usted esperar para que esa curva de Excel se aplane? ¿5 años o 3 años? Es que lo que estamos viendo acá con esas gráficas, que es como se tiene que hacer con promedios móviles y con datos un poco más fuertes de tasas de crecimiento, es verificar que se están los casos controlando. Es así de sencillo. O sea, el sistema de salud colombiano puede permitir, por ejemplo, hablando de este país, ya una liberación de la economía, pero eso no es quítese el tapabocas. La liberación de la economía es vaya, trabaje con sus medidas de bioseguridad. así es. Punto. Nadie le está diciendo que se quite el tapabocas, que se bese con todo el mundo, que vuelva a los bares y que se monte en los sistemas de transporte masivo. Evítelos. Sigue, Patricia. Bueno, hay una observación de Miguel Huaqueta, nos dice que en la entidad donde él trabaja, una persona salió positiva, nos aislaron a todos, dice, y a todos nos hicieron la prueba, hoy me la hicieron a mí, de los doctores que atendieron, muchos dicen que ya esto es algo normal, que si salimos positivos no es sinónimo de muerte, y hay que empezar a Exacto. acostumbrarnos a este nuevo, no, a esta nueva normalidad. Es que es así, o sea, el hecho de que salgas positivo no quiere decir que te vas a morir. Para nada. Lo que tienes que hacer de positivo es cuidar a tus papás y a las personas de cierta edad y realmente la mayoría de gente se recupera. O sea, la mayoría de gente no se contagia o son asintomáticos mejor. Se contagian, pero son asintomáticos. Y de los que sí tienen síntomas, la mayoría se salvan. Pero lo que sí nos van a salvar es de una recesión económica, de un desempleo del 30%, del atracador que te va a robar tu celular. De eso sí no te vas a salvar. Y ese es un efecto, lamentablemente, que es un efecto terrible que está llevando el confinamiento, ¿no? Toda esta ¿No? O gente sea, que ¿sabes también vivía qué en está el borde. pasando acá? Bueno, aparte de que empieza el tráfico de drogas y cualquier cantidad de locura para sobrevivir, están saliendo unas personas estafando. Entonces, como ven la necesidad y como ven que la gente se quedó sin trabajo y hay alguna liquidez, empiezan a proponer negocios. A un amigo le propusieron traer 2 millones de tapabocas de China a través de 4 intermediarios, que llegaba eso desde China, llegaba a México, de México pasaba a la costa y la costa acá. Y la persona casi se mete, no, buenísimo, es que tapabocas es lo cuánto hay que poner. Entonces, algunas personas aprovechan la debilidad y la emoción y la necesidad de otras personas para hacer sus fechorías. Y eso ocurre en un momento en el cual la economía está débil y está todavía más informal. Nos quejamos de la informalidad de estos países, de la falta de trabajo digno, y ahora va a ser esto un desastre realmente. Pero bueno, tratemos de mirar para adelante y tratar de levantarnos todos al tiempo. Ya para ir terminando, Andrés, por aquí hay um, bueno, una teoría conspiratoria de que todo esto lo creó China para hacer para que se muevan las frutas y haya una reingeniería económica mundial, liquidar quizás a Estados Unidos como el mayor, como la potencia mundial y que China se erija como tal ahora. ¿Cómo ves tú estos movimientos económicos que se están dando? ¿Crees que pase algo de esto? Hay movimientos económicos, hay cambio de poderes, hay cambio de muchas cosas, pero no creo que haya sido un tema adrede. Eh, no creo que fue un error humano muy grave, gravísimo, y pensaría que a raíz de eso algunos capitales aprovecharon para acomodarse un poco mejor. Pero no creo que haya sido algo medido. O sea, realmente creo que ni siquiera Hitler se hubiera atrevido a una vaina de estas, porque adicionalmente tampoco era seguro lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, que todos los chinos fueran poco inmunes a la enfermedad y todos se hubieran muerto. Realmente no creo en esas teorías. Creo que no fue algo eh, que se hizo adrede. Creo que fue algo que se salió de las manos. Y de hecho ellos trataron de controlarlo muy rápido. Lo que ocurre es que también se equivocaron porque pues tampoco les convenía decir toda la verdad. Pero no creo que haya sido una conspiración. Ah, bueno, y dice que a Zero Hedge lo callaron, ¿no? Acuérdate que
lo banearon justo en febrero, me parece, ya cuando empezaba todo este Ah, lío. no, pero es que lástima. No, no debería ser así, No, pero pues no, tiene, y lo banean porque justamente él empieza a compartir una noticia, porque no era de él, a compartir una noticia de que el virus a lo mejor era manipulado o algo así, ¿no? Pero bueno, bueno, esa cuenta son varias personas, ¿no? No era solo un personaje. Eh, pero realmente hay unas políticas que tienen las redes y no las violes. Y cosas que no había colocado. Entonces, falta, obviamente. Yo lo seguía mucho. sí, bueno, los asistentes acá ya están preguntando sobre los mercados accionarios, sobre el petróleo, si van a caer. Bueno, ya ese sería otro tema, pero tal vez un breve comentario tuyo al respecto. Bueno, ¿Crees que los mercados accionarios tienen una brecha terrible versus el estado de la economía real? Va a ser sí, motivo de un webinario futuro porque es increíble, o sea, una cosa es que los mercados sean irracionales, pero no tanto, o sea, vamos a tener una recuperación en V casi perfecta, de hecho el Nasdaq ya prácticamente lo ha conseguido y la economía está destrozada en todo el mundo, incluido Estados Unidos. ¿Cómo explicar esto, Andrés? los mercados de capitales no te van a decir toda la verdad y se anticipan muchísimo. Lo que yo veo es que se está anticipando una rápida recuperación, porque creo que pronto va a haber una vacuna, porque creo que la gente va a reaccionar y a tomar anticuerpos y el mundo va a tener un crecimiento muy alto. Yo creo que en el 2020 va a haber una caída terrible y va a empezar un rally o una subida sin, mejor dicho, misericordia 2021-2022, por lo menos en los países AAA. En Estados Unidos, usted no puede mirar cómo está la bolsa de Estados Unidos para determinar la economía, no es el termómetro, porque es que la Fed ha impreso trillones y trillones y trillones de dólares. Hay mucha liquidez, muchísima liquidez y pues, ¿qué se van a poner a hacer? Entonces, claro, inicialmente tuvo un choque muy fuerte en empleos, en una, digamos, se está reacomodando, muchos sectores están reacomodando y van a surgir muy rápido, sin lugar a dudas. Pero realmente por eso es que yo a veces critico mucho a los que hacen inversiones en la bolsa mirando solo fundamentales. Si el país bursátil más grande del mundo, Estados Unidos, nos está mostrando unas locuras, pues cualquier analista fundamental está loco y mandado a recoger. Realmente cada país es distinto. Yo creo, igual que en la mayoría de acciones, salvo en Estados Unidos, por lo menos en los mercados latinoamericanos, las acciones en promedio están 40-50% abajo. Creo que es un buen descuento, un muy buen descuento lo que ha pasado. Creo que se anticiparon. Creo que la gente que puede comprar mayo y junio debería comprar acciones y quedarse con un panorama de 1 a 2 años y pensaría que va a empezar a surgir. Lo mismo pasa con el petróleo, digamos que también sube por algunas expectativas, se ha disminuido la producción, hay expectativas de que mejore el consumo y la demanda, que va a empezar a mejorar, la gente va a salir con hambre a trabajar y se van a dar cuenta que va a ser difícil, pero el mundo va a volver a progresar sin lugar a dudas. Entonces yo creería que las expectativas están ahí, yo creo que lo de coronavirus, lo peor ya trató de pasar, posiblemente la región va a ser el epicentro. Tengan cuidado, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador. Pero miren lo que ha pasado con otros países. Ya empieza a aplanarse la curva. De aquí a septiembre, octubre estaremos hablando de otras cosas. Sin embargo, el virus seguirá entre nosotros. Bien, bien Andrés, creo que hemos llegado al límite de tiempo también. Perfecto. Agradecerles Muchas a todos gracias. ustedes, sobre todo a ti Andrés, pues por tu brillante exposición. Creo que todos estamos ya claros de cuáles son los caminos que debemos seguir en Latinoamérica para empezar a sacudirnos el polvo de toda esta crisis y No, retomar nuestras actividades, ¿no? Tus palabras correcto. finales, Andrés. Bueno, muchas gracias por la asistencia a todos y cualquier cosa estamos ahí charlando para otros eventos y pues en redes sociales también me pueden encontrar ahí en Twitter Andrés Manía. Estoy pendiente de charlar con todos. Un abrazo. A todos los asistentes también muchas gracias nuevamente. La nueva temporada de webinarios seguirá la próxima semana con 2 webinarios adicionales. Por favor, manténganse sintonizados, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos pronto con más información económica, más webinarios educativos, educación financiera pura y dura. Gracias, Andrés, nuevamente. Gracias a todos.
Gracias. Pronto, Buen gracias. viernes, descansen. Bye, bye.